I'm so grateful for this Estoy tan agradecido por esta oportunidad de estar en esta reunión de sacerdocio, de escuchar unas enseñanzas y testimonios. Me recuerdo mucho de mi juventud, de la audiencia que se encuentra aquí, de diáconos que han de haber estado escuchando y preguntándose a medida que están entrando en el sacerdocio y estar siendo animados a que puedan brillar dentro del sacerdocio. Y me hace pensar concerniente a mi propia experiencia, que casi todas las cosas que yo he podido lograr como poseedor del sacerdocio es porque individuos que me conocieron vieron cosas en mí que yo aún no podía ver. Como un padre joven, oré para saber qué contribuciones podrían dar mis hijos en el reino del Señor. Para los varones sabía que podrían tener oportunidades en el sacerdocio, para las niñas sabía que brindarían servicio para representar al Señor. Todos estarían llevando a cabo su obra. Sabía que cada uno era una persona y por lo tanto el Señor les había dado a cada uno dones específicos que habrían de utilizar. Ahora bien, no puedo decir a cada padre y a cada líder de jóvenes los detalles de lo que sería mejor que ustedes hicieran. Sin embargo, les prometo que ustedes los bendecirán para ayudarlos a reconocer los dones espirituales con los que nacieron. Toda persona es diferente y la contribución que hará será diferente. Nadie está condenado al fracaso al procurar la revelación para ver los dones que Dios ve en ellos. Ustedes serán bendecidos, especialmente con los jóvenes, para elevarles las miras en cuanto al servicio que pueden realizar. Con la guía de ustedes, aquellos a quienes dirijan podrán ver, querer y creer que pueden lograr su pleno potencial para servir en el reino de Dios. Con mis hijos oré por revelación para saber cómo podría ayudar a cada uno a prepararse individualmente para las oportunidades específicas para servir a Dios. Y después traté de ayudarlos a imaginar, esperar y trabajar por ese futuro. Para cada hijo, tallé un trozo de madera con una cita de un pasaje de las Escrituras, el cual describía sus dones especiales y una imagen que representaba ese don. Al pie de la imagen y de la inscripción grabé la fecha del bautismo y las ordenaciones a los oficios del sacerdocio de cada uno, con la medida de su estatura de cada logro y cada fecha. Describiré los trozos de madera que tallé para cada hijo a fin de ayudarlo a ver sus dones espirituales y lo que podría aportar a la obra del Señor. Ustedes podrán ser inspirados a reconocer, al igual que yo, los dones específicos y las oportunidades singulares para cada uno de los jóvenes a quienes aman. Cuando mi hijo mayor llegó a ser diácono y un scout águila, acudió a mi mente la imagen de un águila al pensar en él y en su futuro. Vivíamos en Idaho, cerca de la base sur de las montañas Teton, donde hacíamos caminatas juntos y observábamos las águilas en lo alto. Esa imagen en mi mente me dio el sentimiento de las palabras de Isaías, que ya se han dicho en esta conferencia. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Habíamos detenido nuestra marcha antes de llegar a la cumbre porque mi hijo se sintió muy cansado. Él quería parar y dijo: ¿lamentaré siempre que no llegamos hasta la cima? Tú sigue adelante, papá. No quiero que te sientas decepcionado. Le contesté: nunca estaré decepcionado. ¿Y tú?
Nunca lo lamentarás. Siempre recordaremos que ascendimos juntos. En la parte superior de su trozo de madera tallé un águila y la inscripción en alas de águilas. A los años, a medida que él fue misionero, él se elevó más de lo que jamás me imaginé. En los desafíos del campo misional se enfrentó a cosas que parecían estar fuera de su alcance. Para el joven al que ustedes eleven, tal vez ocurrirá lo mismo que con mi hijo, que el Señor lo elevó más alto de lo que yo me había imaginado en la predicación del Evangelio en un idioma muy difícil. Si se esfuerzan por hacerle sentir a cualquier joven sus posibilidades en el sacerdocio, les prometo que el Señor les hará saber cuánto necesiten. El muchacho tal vez tendrá potencial más allá de lo que el Señor les revele a ustedes. Ayúdenlo a fijar metas elevadas. El muchacho al que estén alentando quizás parezca tímido para ser un poderoso siervo en el sacerdocio. Uno de mis hijos era tan tímido cuando era niño que se atrevía a hablarle al empleado de una tienda. Me preocupaba, tenía temor, me preocupaba mientras oraba por su futuro en el sacerdocio. Fui guiado a un pasaje de Proverbios y no sé, había una promesa en la hora misional. No pensé que iba a ser así. Pero dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un leoncillo. En su trozo de madera tallé las palabras confiado como un leoncillo debajo de la imagen de una cabeza de león. En su misión y en los años subsiguientes, él cumplió la esperanza de las palabras talladas. El hijo que una vez fue tímido predicó el Evangelio con gran convicción y se enfrentó a peligros con valor. Fue magnificado en sus responsabilidades para representar al Señor. Lo mismo puede sucederle al joven que ustedes guían. Necesitan edificarle su fe de que el Señor puede transformarlo en un siervo más valiente que el muchacho tímido que es ahora. Sabemos que el Señor hace intrépidos a sus siervos. El joven que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo en una arboleda fue transformado en un gigante espiritual. Parley P. Pratt vio prueba de ello cuando el profeta José Smith reprendió a los guardias que los tenían cautivos. El elder Pratt escribió lo siguiente de esta forma: de pronto se levantó y exclamó con voz de trueno o como un león que ruge, diciendo lo que recuerdo, las siguientes palabras: silencio, demonios del abismo infernal, en el nombre de Jesucristo les reprendo y les mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesen de hablar de esa manera, ustedes o yo moriremos en este instante. De esa experiencia el elder Pratt escribió: dignidad y majestad no he visto, sino una sola vez en cadenas, a medianoche, en el calabozo de una pequeña aldea de Missouri. El Señor dará a sus siervos rectos oportunidades para ser audaces, como los leones cuando hablen en su nombre y como testigos de su sacerdocio. Otro hijo, aun cuando era niño, tenía un círculo numeroso de amigos que buscaban su compañía. Fácilmente forjaba lazos de amistad con la gente. Al tratar de prever su contribución en el reino de Dios, sentí que él tendría el poder de unir a la gente en amor y unidad. Eso me llevó al relato de Doctrina y Convenios, donde se describen los esfuerzos de los élderes del sacerdocio para edificar Sion en Missouri, para la aclamación de los ángeles que vieron sus contribuciones. Eso requirió gran sacrificio. En la revelación de Doctrina y Convenios dice: sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados son perdonados. En el trozo de madera de mi hijo tallé: los ángeles se regocijan por ti. La gran habilidad que este hijo tenía para unir a las personas e influir en ellas continuó mucho después de sus años de escuela. Con compañeros del sacerdocio organizó actividades de estaca que dieron a los jóvenes de su área la fe para perseverar e incluso triunfar en situaciones difíciles.
Al edificar la fe de esos jóvenes y jovencitas, ayudó a fundar establecimientos de Sion en los centros urbanos de Estados Unidos. En la madera tallada puse ángeles que tocaban trompetas, lo cual quizá no sé exactamente cómo lo hacen, pero era más fácil que tallar un grito. Los ángeles se regocijaban cuando los líderes del sacerdocio de todo el mundo edifican Sion en sus barrios, estacas y misiones, y se regocijarán por los jóvenes y las jovencitas a los que ustedes ayuden a edificar Sion, quien quiera que sean, y en cualquier circunstancia en que se encuentren. Sion es el resultado de personas unidas mediante convenios y amor. Los invito a que ayuden a sus jóvenes a ser parte de ello. Para uno de mis hijos sentí la impresión de tallar un sol, y las palabras de la oración, estoy hablando del sol que está arriba, en una oración intercesora del Salvador: esta es la vida eterna. Cerca del final de su ministerio mortal, el Salvador oró a su Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi hijo ha prestado servicio del sacerdocio a lo largo de 3 continentes, pero principalmente en su hogar y entre su familia. Él ha edificado su vida en torno a ellos. Trabaja cerca de casa y con frecuencia se une a su esposa y a sus hijos para almorzar juntos. La familia de él vive muy cerca de la hermana Irene y yo. Cuidan de nuestro jardín como si fuera el suyo propio. Este hijo no solo vive para hacerse merecedor de la vida eterna, sino para vivir rodeado eternamente por familiares agradecidos que están alrededor de él. La vida eterna es la unidad en familias con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vida eterna es posible únicamente mediante las llaves del sacerdocio de Dios, que fueron restauradas por el profeta José Smith. El mantener esa meta ante los jóvenes que ustedes guían es el mejor regalo que podrían darles. Lo harán mediante el ejemplo de su propia familia. Los jóvenes a los que guían tal vez no tengan una familia en la iglesia, pero los insto y los desafío a que los ayuden a sentir el amor de una familia en ambos lados del velo. Los trozos de madera que he descrito son solo una forma de ayudar a los jóvenes a vislumbrar la grandeza que Dios ve en ellos y el servicio singular que Él los está preparando que van a dar. Él los ayudará para que vean cómo lograrlo para sus hijos o para otros jóvenes que ustedes dirijan. A medida que por medio de la oración procuren vislumbrar ese futuro para ustedes mismos, para después comunicárselos a ese joven, ustedes llegarán a saber que Dios conoce y ama a cada uno de sus hijos como personas y que ve dones grandiosos en cada uno de ellos. Como padre, fui bendecido para ver grandes futuros en el reino de Dios para mis hijas, así como para mis hijos. Cuando en oración busqué guía, se me mostró la manera de ayudar a mis hijas a reconocer la confianza que Dios había depositado en ellas como siervas que podrían edificar su reino. Cuando mis hijas eran pequeñas, descubrí que podríamos ayudar a otras personas a sentir el amor de aquellos que estaban más allá del velo a través de las generaciones. Sabía que el amor se deriva del servicio e inspira la esperanza de la vida eterna. De modo que en trozos de madera empezamos a cortar el pan y lo colocamos en una hogaza de pan casero y fuimos a las familias. La inscripción que tallé en cada tabla decía: Je me j'espère, que en francés significa yo amo y yo espero. La evidencia de sus obsequios espirituales especiales se veía no solo en los trozos que yo tallé, sino más claramente al distribuirlas a aquellos que en medio del dolor o de la pérdida necesitaban la seguridad de que el amor del Salvador y su expiación podrían surtir un perfecto fulgor de esperanza. Esa es la vida eterna para mis hijas y para cada uno de nosotros. Ahora bien, tal vez piensen, hermano Irene, ¿está diciendo que tengo que aprender a tallar? La respuesta es no. Aprendí a tallar únicamente con la ayuda de un maestro amable y talentoso, en aquel entonces el elder Boyka Packer. La destreza que logré, por pequeña que sea, se puede atribuir a su gran don como escultor y a su paciencia como maestro.
pero solo el cielo puede proveer un maestro como el Elder Packer. Pero hay muchas maneras de dar forma al corazón de los niños sin tener que tallarles un trozo de madera. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de la comunicación permiten compartir mensajes de fe y esperanza de manera instantánea a través de grandes distancias, a bajo costo o sin costo alguno. Mi esposa me ayuda a hacer esto todas las noches. Comenzamos hablando por teléfono a todos los hijos y nietos con los que nos podemos comunicar. Les pedimos que nos cuenten relatos de éxitos personales y servicio que hayan prestado. Los invitamos también a que envíen fotografías de las actividades del día, las cuales utilizamos para ilustrar varios párrafos de texto. Terminamos con 1 o 2 versículos del Libro de Mormón. Quizás Nefi y Mormón no estarían muy impresionados por la calidad espiritual de nuestro contenido o el esfuerzo limitado que se necesita para crear lo que llamamos el diario familiar, las planchas pequeñas. Las llamamos las planchas pequeñas porque las planchas pequeñas tienen las cosas espirituales y las otras las tenemos fuera. Entonces no reportamos el fútbol americano dentro de ellas, aparte de otras cosas. Pero la hermana Irene y yo somos bendecidos por el esfuerzo. Nos sentimos inspirados al seleccionar el pasaje de las Escrituras y los breves mensajes de testimonio que escribimos. Y vimos evidencia, y lo vemos en nuestras vidas y en los corazones de aquellos que se vuelven hacia nosotros y hacia el Salvador. Hay otras formas de establecer una conexión, y ya están ocupados con muchas de ellas. Los hábitos que tienen de realizar la oración familiar y el estudio de las escrituras crearán más recuerdos y cambios más grandes en el corazón. Incluso las actividades temporales, tales como asistir a una actividad deportiva o ver una película, pueden moldear el corazón de un niño. Lo que importa no es la actividad, sino los sentimientos que se tienen al desempeñarla. He descubierto una buena prueba para reconocer actividades que tienen el potencial de surtir una gran diferencia en la vida de un joven, y es que ellos propongan la actividad a raíz del interés que piensen que han recibido como un don de Dios. Por experiencia propia sé que eso es posible. Cuando era un diácono a los 12 años de edad, vivía en Nueva Jersey, a 80 kilómetros de distancia de Nueva York. Soñaba con ser un gran jugador de béisbol. Mi padre accedió a llevarme a ver un juego en el antiguo y afamado estadio de los Yankees. Todavía puedo ver a Joe DiMaggio pegar un jonrón al jardín central con mi padre centrado a mi lado. La única vez que fuimos juntos a un juego de béisbol de una liga mayor. Pero en otro día, mi padre moldeó mi vida para siempre. Me llevó desde Nueva Jersey a la casa de un patriarca ordenado en Salt Lake City. Nunca lo había visto yo antes. Mi padre me dejó frente a la puerta. El patriarca me llevó hasta una silla, colocó las manos sobre mi cabeza y pronunció una bendición que incluía esta declaración del deseo más grande de mi corazón. Él dijo que yo era uno de aquellos de quienes se había dicho, bienaventurados los pacificadores. Estaba tan sorprendido de que un extraño supiera lo que había en mi corazón, que abrí los ojos para ver el cuarto donde se estaba llevando este milagro. Esa bendición de mis posibilidades ha moldeado mi vida, mi matrimonio y mi servicio en el sacerdocio. De esa experiencia y de lo que ha seguido puedo testificar, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu Santo. Al revelarme el Señor un don, he podido reconocer y prepararme para oportunidades para ejercerlo, para la bendición de aquellos a quienes amo y sirvo. Dios conoce nuestros dones. El desafío para ustedes y para mí es que oremos para discernir los dones que se nos han dado, para saber cómo desarrollarlos y reconocer las oportunidades que Dios nos proporciona para servir a otros. Pero más que nada, ruego que ustedes estén inspirados para ayudar a otras personas a descubrir los dones especiales que Dios les ha dado para servir. Les prometo que si lo piden, serán bendecidos para elevar a los demás a su pleno potencial en el servicio hacia aquellos a quienes guían y aman. Testifico de esto, que Dios vive. Jesús es el Cristo. Este es el sacerdocio de Dios que poseemos y que tenemos, y Dios nos ha preparado con dones especiales para servirle a Él
aún más allá de las esperanzas que tenemos en el nombre de Jesucristo. Amén.